Pero quiero hacerles una pregunta. Una pregunta para iniciar el año 2025. ¿Qué debes hacer para ser una persona de la presencia de Dios? Sabemos que la presencia de Dios debe reinar suprema en nuestras vidas. Debe ser nuestro único propósito, debe ser la prioridad. La presencia de Dios debe ser la prioridad en 2025. Es la presencia de Dios. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a 2 Samuel capítulo 6. En esta historia, el rey David buscar llevar la presencia de Dios a su ciudad de Jerusalén. David acaba de ser rey en Israel y una de sus decisiones importantes, sus primeras decisiones, su primer propósito es llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. El arca del pacto o el arca del Señor es donde el pueblo de Dios experimentaba la presencia de Dios. Era un punto de encuentro con la presencia de Dios. En Éxodo 25:22, Dios dijo: allí me encontraré contigo sobre el altar, sobre el arca del pacto, allí te hablaré. El arca que contenía las tablas de los 10 mandamientos fue capturada por los enemigos y fue abandonada por más de 20 años. Y ahora el rey David quiere regresar a la presencia de Dios en Jerusalén. David organizó una procesión elaborada para transportar el arca. Hizo una carreta guiada por bueyes. Y había miles de personas. Era un gran espectáculo y todo iba bien hasta que el arca empezó a resbalar. Y Usa, el hijo del sacerdote, extendió su mano para estabilizar el arca y allí Dios lo mató. Y vamos a continuar con la historia en 2 Samuel, capítulo 6, versos 9 a 11. David tuvo temor del Señor aquel día y exclamó: ¿cómo voy a lograr que el arca del Señor venga a mi cuidado? Por eso no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David. En cambio, la dejó en la casa de Obed-edom, el de Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom, el de Gat, durante 3 meses. Y el Señor bendijo a toda su familia. Toda su familia. Y como leímos, David empezó con intenciones nobles. Él era un buen líder espiritual. Él quería que la presencia de Dios sea en el centro de la vida de Israel. Sin embargo, David no hizo lo correcto en esta situación. Porque hay una manera correcta de llevar la presencia de Dios. David y el sumo sacerdote no asignaron a los levitas a llevar el arca de Dios. No hubo respeto, no hizo las cosas correctas. Dios ordenó que nadie debía tocar el arca, que es un símbolo de su majestad y de su presencia. La presencia de Dios en el arca es un adelanto del Espíritu Santo que viene sobre cada persona que está perdonado por la sangre de Jesucristo. David tenía mucho entusiasmo para las cosas de Dios, pero carecía de una comprensión correcta de cómo Dios quería operar. Como actuó de la manera incorrecta, él pecó, cometió un error y hubo consecuencias. Y una de las consecuencias fue la muerte de una persona.
Y como resultado, David estaba enojado. Él dijo, ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? En lugar de buscar al Señor para entender cuál fue la razón, se enojó, tuvo temor, hubo confusión y la dejó en la casa, una casa cercana, la casa de Obed-Edom. Ahora bien, Obed-Edom no estaba esperando que la presencia de Dios llegara a su casa aquel día. Pero lo que entendimos es, Obed-Edom hizo espacio para la presencia de Dios. Él hizo espacio. ¿Qué hacen las personas de la presencia de Dios? Hacen espacio para la presencia de Dios. Él hizo espacio para la presencia en su hogar y en su vida. Imagínate el arca del Señor ocupando el lugar en su sala. Ahí está el arca del Señor. Y me imagino las personas llevando el arca, dejándola en su casa, contándole de lo que pasó a Usa momentos antes. Alguien murió por tocar el arca y ahora está en su casa. Su vida cambió drásticamente. Tuvo que mover muebles. Tuvo que limpiar los teliches. Cuidó en la manera que habló, porque allí estaba la presencia de Dios en su casa. Todo cambió. Piensa por un momento el espacio que tú haces para la presencia de Dios. Piensa en el espacio que tú tienes en tu vida para orar y conectar con Dios y hablar con Él y escuchar la voz de Dios en tu vida. Aquí en esta iglesia, bajo el liderazgo de tus pastores, yo aprendí muchas lecciones, yo aprendí muchas cosas, pero una cosa que me impactó mucho fue un comentario. Ni siquiera era una prédica o una enseñanza, pero una vez la pastora dijo a unas personas, un grupo de pastores, y dijo que el Espíritu Santo la levantó en la madrugada y empezaron los dos a orar por todos ustedes. Y nada más era un comentario. Pero eso me impactó porque yo pensé, ay caray, el Espíritu Santo está interrumpiendo su vida. Y ellos están haciendo espacio para la presencia de Dios en su vida. Y yo pienso en mi vida. Estoy haciendo suficiente espacio. Interrumpe mi vida. Piensa por un momento en el espacio que tú haces para estar bajo enseñanza bíblica. Piensa por un momento en el espacio que tú haces para asistir a la iglesia, para adorar a Dios, para servirle, para servir a los demás. ¿Estás haciendo suficiente espacio en tu vida? La presencia de Dios es tu prioridad, es tu propósito. Hay que hacer espacio para la presencia de Dios. Revisa tus hábitos de gasto. Estás haciendo espacio para que Dios mueve en este área de tu vida, en tus finanzas. Piensa en el calendario de 2025. Estás apartando tiempo para hacer las cosas del reino de Dios. ¿Estamos haciendo espacio para Él? Durante 3 meses, la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Y durante ese tiempo el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Todo en su casa fue bendecido. Él, su esposa, sus hijos, sus cosechas produciendo fruto fuera de tiempo en abundancia, sus animales multiplicándose fuertes como nunca, hasta su suegra se portó bien por 3 meses. Pero todo iba bien porque la presencia de Dios estaba en su vida, en su casa, toda su familia.
todo iba bien constantemente en la presencia de Dios. Obviamente la bendición de Dios viene en muchas formas, en formas que ni siquiera puedes ver, cosas internas, cosas que no puedes ver, pero puedes ver los resultados. Pienso en la salvación, yo pienso en la esperanza, la confianza, la fe, la alegría, el gozo del Señor, cosas que no puedes ver. Pero sabemos que esas bendiciones eran tangibles y físicas, cosas que puedes ver. Porque la gente estaba hablando, porque la noticia llegó hasta el rey David. Mira en verso 12, entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, gracias al arca de Dios. La gente estaba hablando sobre la bendición de Dios. Los vecinos de Obed-Edom y sus vecinos y los vecinos, y luego metes a los comadres y ya llegaron las noticias bien. La gente estaba hablando. Escuchó sobre las cosas increíbles, sobrenaturales. Y David dijo: yo quiero esa bendición. Yo quiero que vuelva a mí. Yo quiero recuperarla. Las personas de la presencia de Dios desean que la presencia regrese. Desea que la presencia regrese a tu vida. Me imagino a David como una persona normal, un ser humano. Sí, tiene celos, él está viendo las bendiciones de otra persona y él las quiere. Pero también él tenía que fijar que él cometió un error. En esos 3 meses está viendo la bendición de Dios sobre otra persona, viendo su fidelidad, haciendo espacio para la presencia de Dios. Y él dijo: ¿sabes qué? Yo quiero recuperarla. Él es un buen líder espiritual. Él quiere la bendición de Dios sobre todo Israel, no solamente para una familia. Y luego el rey David fue a la palabra de Dios. Y la palabra convenció profundamente a David y se arrepintió. Considera la situación. El rey David cometió un error. A su manera le faltó reverencia. Alguien murió como resultado. Hubo más consecuencias. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Y durante esos 3 meses, Dios estaba bendiciendo a otra persona. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Que tú cometiste un error, vamos a decir, pecaste, te alejaste del camino de Dios. Y luego pasaron 3 meses, 3 años, espero no 3 décadas, pero viste la bendición de Dios sobre la casa de otra persona, alguien que fue fiel y obediente. Y yo estoy aquí para decirles en esta mañana que hay perdón en Jesús. Él quiere restaurar lo que perdiste. Él quiere perdonarte. Él quiere bendecirte con su presencia. Y David es el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, equivocó. Pero él quería que la presencia regresara a su vida. Y eso es la obra de Dios. David regresó para recuperar el arca del pacto, la presencia de Dios, y la trajo de regreso. Él quiso la presencia de regreso. Mira en 2 Samuel 6, verso 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, gracias al arca de Dios. Entonces David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. Pero esta vez lo hizo en la manera correcta.
porque vio en las Escrituras la manera correcta de tratar la presencia de Dios. Desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, los levitas la llevan con reverencia. Daban 6 pasos y el 7º paso daban sacrificio y adoración, sacrificando un animal y lo hicieron con mucha reverencia. Mira en versos 13 a 15. Cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado 6 pasos, sacrificó un toro y un becerro engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas, mientras él y todo Israel llevaban el arca del Señor con gritos y el sonido de trompetas. Gracias a Dios. Dios es bueno. La presencia de Dios regresó a Jerusalén. Ahora todos pueden disfrutar las bendiciones de la presencia de Dios. Todo va muy bien. ¿Sí o no? Pero imagínate si eres Obed-Edom. Imagínate cómo se siente él. Él hizo espacio en su vida, espacio en su casa. Interrumpió su vida y él hizo los cambios correctos. Él tuvo respeto, honra, reverencia para la presencia de Dios y ahora se va. ¿Qué harías tú? ¿Qué hacen las personas de la presencia? Pues las personas de la presencia de Dios siguen la presencia de Dios. Hay que seguir la presencia de Dios. Hay que seguir la presencia con todo. La respuesta es sencilla. Sigue. En los libros de crónicas, a veces es difícil leer crónicas, ¿no? Porque hay muchos nombres raros, muchos nombres tal vez para tus hijos, tus perros, no sé, pero muchas listas y luego... Pero puedes encontrar muchas joyas en las Escrituras. En Crónicas, Primera de Crónicas 15, los levitas asignaron personas para cantar en la presencia de Dios. Cantar en la presencia del arca del Señor. Entonces hay un buen de personas que son asignados para cantar. Y luego sigue una lista de personas que son los ayudantes a los cantantes. Entonces no cantan, pero son ayudantes. Y en esta lista encontramos una persona que se llama Obed-Edom. Allí se encuentra el hermano Obed-Edom. Imagínate qué es lo que tuvo que pasar. Él dijo a su familia, vamos a cambiar de casa, vamos a cambiar de ciudad, vamos a hacer todo lo posible para estar en la presencia de Dios, porque no podemos vivir sin ella. Experimentamos la transformación, la bendición y vamos a seguirla con todo. No podemos quedarnos aquí. Obed-Edom no tenía todas las respuestas. Tal vez no sabía dónde iba a vivir. Tal vez no sabía qué es lo que iba a hacer, porque no puedes apuntarte para servir, tienes que ser asignado. Dios lo bendijo con un ministerio. Es una bendición servir, es una bendición ser ayudante a los cantantes. En el mismo capítulo hay otra lista, una lista de porteros. Ellos cuidaban el arca del Señor y ahí encontramos nuestro amigo y hermano Obed-Edom. Obed-Edom ahora es ayudante a los cantantes y ahora es un portero. Y no termina allí. En el siguiente capítulo, capítulo 16 de Primera de Crónicas, hay una lista de personas que son asignadas para estar en la presencia del altar, cantando, dando exaltación
y tocando instrumentos de lira y arpas. Y encontramos nuestro amigo Obed-Edom. Y no termina ahí. En el mismo capítulo 16 hay otra lista de personas que son porteros del tabernáculo. Son los que el equipo de seguridad y cuidan las instalaciones. Hay una gran lista de personas asignadas para servir en este área. Y encontramos el nombre de Obed-Edom. Esta persona se mete en todo, es bien bravo. Él quiere servir en todas partes. Pero allí encontramos que Dios lo bendijo con ministerios, responsabilidades ministeriales. Y Dios abrió la puerta que él puede disfrutar la presencia de Dios. Es una hermosa historia. Es una historia que una persona que hizo espacio en su vida para la presencia de Dios. Y luego, como resultado, Dios lo bendijo. También es una historia del rey David que perdió la presencia, pero desde él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Él quiere que la presencia regrese a su vida. Y luego vemos a Obed-Edom siguiendo la presencia con todo. Nuestras vidas son cambiadas para siempre cuando tenemos un encuentro con la presencia de Dios. Nunca nada va a ser igual. Dios cambia todo. Y yo quiero decirles en el día de hoy que siguen la presencia con todo. Porque yo creo que hay espacio en este año nuevo para que puedas hacer para la presencia de Dios. Creo que tal vez hay una persona aquí que perdió la presencia, pero Dios quiere restaurarla. Pero para todos nosotros, vamos a entrar este año nuevo con todo, siguiendo la presencia. En un momento les voy a invitar a venir aquí adelante. Pero quiero contarles 2 historias. Aquí en Michoacán Dios nos llamó y pasamos 8 años. Y aprendimos mucho de sus pastores, de esta iglesia, sirviendo con ustedes en los otros pueblos. Muchos éxitos, Dios ha sido fiel, muchas cosas difíciles, pero así es la vida. Pero Dios ha sido fiel. Pero sentimos como un llamado de tal vez Dios nos estaba llamando a regresar de donde yo soy, de Wisconsin. Y servir en una iglesia de mi ciudad natal, una iglesia misionera. Me invitaron a servir allí y estábamos orando para ver, y Dios abrió la puerta y hay muchas ventajas de regresar. Yo pensé, pues yo tengo el llamado a tocar a todas las naciones. Yo soy misionero, pero quiero ser parte de una iglesia que hace mucho en el mundo y gracias a Dios puedo servir con esta iglesia. Y 2, mis 3 niños que viste, pueden crecer donde yo crecí. Y número 3, pues yo entiendo la cultura muy bien y ellos me entienden y no sé si fijaron, pero tengo un acento, casi es nada, pero tengo un acento. Era peor cuando llegué, pero ustedes me dijeron debía de comer muchas carnitas y chile y se quita el acento. Pero Dios nos movió y yo con todo voy a conquistar el mundo para Cristo, tocar a todas las naciones. Y nuestro primer domingo nos presentaron, mi pastor nos presentó y mucha celebración. El segundo domingo él estaba predicando y invitaron a la gente a venir aquí adelante para orar por las necesidades. Y sentía yo, estamos allí escuchando una mujer que tenía una necesidad. Y desde yo entiendo la cultura y el idioma, pues
sí, señora, la cultura es bien directa allá. Y ella bien directamente me dijo, tengo problemas con diarrea. ¿Puedes orar por sanidad? Yo, claro que sí. Yo, qué brava, pero está bien. Después yo oré con fuego, yo oré con fe, sanidad por sus problemas de diarrea en el nombre de Cristo Jesús. Y luego, después de la unción de la oración, ella volteó a mi esposa y le pidió oración por su necesidad verdadera, que no tiene nada que ver con diarrea. Lo bueno de esta historia es jamás en mi vida volví a ver a esa mujer en mi vida. Yo sí, gracias a Dios. Lo malo es que tengo una misión para alcanzar el mundo para Cristo. Y aquí ando corriendo a las cristianas. Pero Dios me habló en mi segunda semana en mi iglesia nueva, que yo tengo que hacer espacio para Él. Tengo que hacer espacio para su presencia. Tengo que hacer espacio en lo que Él tiene para mí. Y yo quiero alcanzar al mundo, pero alcanzamos al mundo alcanzando la persona enfrente de nosotros. Y Dios me impactó mucho ese día. Y luego por años estamos disfrutando las bendiciones de Dios sirviendo en la iglesia con dificultades, alegrías, éxitos, pero Dios es fiel. Y mi familia creciendo es una bendición, un sueño como wow, gracias a Dios. Hasta un día, mi hijo expresó que tuvo un dolor en su pecho. Y ese fue el mismo día que lo llevamos al hospital, y después de varias horas nos dijeron que probablemente es cáncer, van a hacer más pruebas, y luego sacaron rayos X y hay un tumor más grande de su corazón allí en su pecho. Él tenía 6 años y se veía bien mal toda la situación, y yo tenía que empezar a hacer lo que yo animaba a los demás a hacer por años: buscar de Dios, buscar su presencia, confiar en Dios. Y aún no sabía los resultados, yo vi que Dios estaba obrando, y aún el milagro completo no iba a llegar hasta años después. Vimos un milagro grande, que Dios estaba con nosotros todo el tiempo. Y quiero decirles en el día de hoy que Dios va a estar contigo. No importa lo que vas a pasar en este año, va a estar contigo. Y otra cosa milagrosa que experimentamos en este tiempo, mientras estábamos buscando la presencia de Dios, nosotros aprendimos que es la única opción, es buscar la presencia de Dios. No tenemos otra opción, no tenemos otros propósitos, no tenemos otras metas, pero la meta es, la prioridad es la presencia de Dios. Pasa lo que pasa, Él va a estar contigo, y queremos más de su presencia. En esta mañana, en este primer domingo de 2025, yo quiero animarles de buscar la presencia de Dios con todo su ser. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Dios, gracias porque algo que podemos todos aquí testificar, Señor, es que tú eres bueno. Dios, que tú eres fiel. Padre, y que Dios, tú conoces las circunstancias presentes y futuras, Señor. Y Dios, así como estuviste en el pasado con nosotros, Señor, creemos que tú vas a estar en el presente y en el futuro, Señor. Y algo que estoy 100% segura, Señor, es que tú estás allí ya, Señor. Tú ya tienes un plan para lo que va a pasar, Señor. Dios, tú ya tienes un propósito para nuestras vidas, Dios, y tu palabra dice, Señor, que son propósitos de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza.
Dios, te pido, Señor, esta tarde, Dios, que tú, Dios, traigas ese avivamiento, Señor, esa revelación a cada persona que está aquí hoy, Señor. Dios, que tú nos hagas ver, Señor, que tú eres un Dios fiel, que aquel Dios que abrió el mar para todos los israelitas, Señor, que aquel Dios, Señor, que se presentaba en forma de fuego, Señor, y columna de nube, Dios, protegiendo, cuidando, defendiendo, ayudando y peleando por tu pueblo. Que ese mismo Dios que levantó muertos, que ese mismo Jesús que sanó enfermos, puede hacerlo el día de hoy. Dios, y que cualquier circunstancia, sea financiera, física, familiar, Dios, tú tienes el poder para intervenir y Dios, hacer un milagro y hacer que todo cambie, Señor. Dios, te pido por milagros, Dios, el día de hoy. Padre, sabemos que los milagros pueden ser instantáneos, Señor, hemos sido testigos de eso. Y Dios, también sabemos que a veces los milagros es en un proceso, Dios. Y en ese proceso, Señor, nos vas a permitir ser testigos, Señor, y testimonio a otras personas, Dios. Te pido, Padre, que ya sea que el milagro para mis hermanos y hermanas sea instantáneo, Dios, o sea en un proceso. Te pido, Señor, que ellos vean tu mano de poder, que ellos vean tu propósito en ellos, Señor. Y Dios, te pido por ánimo nuevo, Señor, que no se desanimen, Señor, que sigan adelante, Padre Celestial. Y Dios, te pido que específicamente, Dios, que en este momento, Señor, tú hables a su corazón, Señor. Te pido, Padre, que tú confortes el corazón que está dolido. Te pido, Padre, que tú confortes el corazón que acaba de tener una pérdida, Dios. Dios, solo tú sabes que nos espera este año, Señor, pero estamos confiando en ti, Dios. Estamos confiando en un Dios verdadero, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de fidelidad que siempre, siempre, siempre está a nuestro lado. Gracias, Padre, porque contamos contigo y sabemos que no estamos en esta vida solos, Dios, sino que tú vas de nuestro lado y estás por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.